Hola, buenas noches. Martes 15, bueno, ya estamos en miércoles 16, empezamos un poco más tarde de lo habitual, se nos ha complicado el día. Confesamos que hemos estado viendo también el partido Atlético de Madrid y eso nos ha llevado un poco a ir más tarde. Felicidades al equipo colchonero. Hoy vamos a intentar sintetizar la actualidad que cada vez es más densa y cada vez, como nos ha recordado alguna hormiguita, vamos a decirlo así, cada vez se hace más interesante y se confirman muchas cosas que hemos ido explicando a lo largo de este tiempo. No solo el tema del uso cada vez más curioso, vamos a decirlo así, de las expresiones usadas en este canal por diversos políticos, sino incluso algunos actos y algunos movimientos que se asemejan un poco a lo que algunos estamos explicando hace meses desde aquí. Todo, como siempre decimos, parece a veces que se precipita, habrá que ir con paciencia, pero la realidad es lo primero que vamos a hablar hoy es sobre Sánchez, que parece que se está convirtiendo en un caballo perdedor. Vamos a decirlo así finamente. Sabemos que esto hace levantar a alguno de la cama y decir, bien, parece que empiezan a moverse las cosas. Hace tiempo que se mueven las cosas, pero está claro que cuando te rodeas de gente de baja calaña, vamos a decirlo así, como los socios que tiene Sánchez, pues obviamente a la primera que pueden le van a dejar tirado. Y solo ha hecho falta, fíjense la casualidad, y será el segundo tema que entraremos, que será hablar del triunvirato que se ha confirmado hoy del PP, un triunvirato que algunos explicábamos hace meses, Feijóo, Ayuso, Almeida, que nos decían cómo va a ser, no sé qué, y que tiene una estrategia que creemos interesante, que también vamos a explicar. Pues fíjense, todos los cambios que está llevando la caída de Casado. Cada vez más, creo que no hay que decirlo mucho, porque todos somos conscientes, cada vez está más claro que si Casado hubiera sido fulminado al principio de la crisis, no estaríamos donde estamos ahora. En fin, son cosas del Partido Popular que ahí cada uno entra en sus decisiones. Luego nos iremos a hablar de los señoritos que se creen James Bond, de Rufián y alguna cosa más de Esquerra que parece que no cuadra con esa definición de Rufián y que parece un poco aleja la realidad un poco de los mandos, vamos a decir así, de Esquerra Republicana, de los votantes de Esquerra Republicana. Cada vez más desasosiego, por llamarlo finamente. Y frases que creemos algunos que son afortunadas, como esta de Rufián, pues quedan un poco enturbiadas con la realidad de un partido que vive bastante alejado de lo que son los que les han llevado a este lugar. Y ya saben que en estos temas acaba complicándose bastante el tema. Obviamente quien lo tiene más complicado y será el último tema del día, hoy lo hemos pasado al final, no por menos importante obviamente, es el tema de que Zelensky ha reconocido que no van a pertenecer a la OTAN. Zelensky, presidente de Ucrania, que parece que tiene cada vez más claro que les están abandonando y que cuando les abandonan a unos lo que deben hacer es intentar de alguna manera salvar los muebles. Y está claro que no van a forzar, parece más la situación, porque se dan cuenta que fuera el tema humanitario, que donde ahí los europeos siempre nos hemos portado como auténticos campeones, en el tema de inteligencia y el tema de tener un poco de carácter, aquello que sería vulgarmente poner los huevos sobre la mesa, pues en Europa seguramente por muchos complejos de muchos años. Recordemos que hasta escucharon el otro día los líderes europeos a Pablo Casado. Imagínense el carácter que hay para escuchar a un desnortado como Casado. En fin, pues parece que vamos a dejar abandonados Ucrania y vamos a marcar el límite, la línea roja en la frontera polaca, en las fronteras bálticas o en otras fronteras que pertenezcan, digamos, a lo que muchos líderes europeos califican como la Europa real. Parece que Ucrania, miren, total, no dejaban de hacer aceite de girasol y pocas cosas más, nos interesa bien poco. Y las personas, curiosamente en esta Europa que tanto habla de personas, pues también interesan bien poco. Son cosas duras que a alguno les sorprende, pero son la realidad de un tema que siempre hemos dicho e insistimos que Putin no es tonto. E insistimos en ese tema y creemos que algún trato estúpido, vamos a decir, que está teniendo por parte de algunos medios de comunicación españoles, sobre todo televisivos, es un poco perfectamente de ignorantes, dejémoslo ahí, es decir, el trato ese de tratarlo como si fuera un loco, un asesino o lo que sea, está muy bien para una conversación de bar, pero cuando intentas informar creemos que no es el adecuado y al final, guste o no guste, fíjense dónde estamos, Ucrania abandonada y Ucrania que será todavía más abandonada.
Entramos, si le parece, con el tema primero de la noche, como decíamos, el tema de Sánchez, caballo perdedor. Si hiciéramos aquellas apuestas, saben todas estas empresas de apuestas, que no vamos a anunciar ninguna porque salen cada día en la tele, que hacen apuestas a corto, medio, largo plazo. Algunos creemos que la apuesta de Sánchez a largo plazo obviamente es perdedora. Vamos a intentar reducir del largo al corto plazo. A largo plazo es perdedora porque obviamente Sánchez tiene todos los números ahora tras el cambio en el PP de perder unas hipotéticas elecciones, sean cuando sean, vamos a decirlo así de claro, porque por primera vez la suma de Vox y de PP no es que superen al PSOE, cosa que ya hacían desde hace meses, sino parece que son capaces de congeniar en un momento determinado, como ha pasado en Castilla y León, y Sánchez en ese sentido, en el reto electoral, digamos, lo tendría perdido. Y está claro que a nivel personal, Sánchez, una vez pierda unas elecciones, pues será navajeado en el PSOE. Creo que tampoco nadie lo duda. Es un partido donde hay mucha venganza, donde hay mucho navajeo cutre, donde muchos que ahora están admirándolo. Imagínense, pasaba en el PP de Casado, siendo Casado un don nadie, imagínense siendo el señor Sánchez un presidente, todo un presidente. Pues los alabanzas, etcétera, etcétera. Ya verán qué rápido se difuminan cuando Sánchez se queme en la hoguera de las vanidades. Triste para él, obviamente, para el país será un día de júbilo y un día de satisfacción, pero la realidad es que a largo plazo es un caballo perdedor. A medio plazo empezamos a ver que también empieza a ser un caballo perdedor, porque con Casado al frente del PP parecía que era obvio que el recorrido de Sánchez podía incluso llegar, y lo habíamos comentado nosotros, a ganar unas hipotéticas elecciones, porque Casado era perdedor, pero sobre todo por una situación compleja que llevamos explicando en los últimos días. La suma de un PP con Casado con Vox era inviable, por propias palabras de Casado, un acomplejado, como demostró el otro día en Europa, que no debe tener cabida en la política española, alguien que debería retirarse. Algunos le decíamos que se fuera a esos trabajos que le decían ofrecían en París. Realmente no queremos nadie que le vayan a pagar un sueldo de 10.000 euros, en fin, un niño mimado. Y la realidad cierta es que a corto plazo, ahora con el cambio en el PP, pues parece que tampoco las opciones de Sánchez son muy positivas. Se reactivan, recordemos, por ejemplo, frentes judiciales de la mano de Ayuso. Ahí explicaremos la estrategia que va a tener el PP en las próximas semanas y próximos meses, que apuntan directamente tanto al exministro Salvador Illa como al propio Pedro Sánchez. Y no solo eso, hoy se ha pedido la Asociación de Fiscales Mayoritaria la dimisión de Delgado por el tema estampa de la Lola, otro tema que parecía siempre tenía protegido al gobierno y donde era claro que el PP de Casado pues estaba prácticamente en silencio, vamos a decirlo así, como un poco siendo el compañero fiel del PSOE. Eso se ha roto y esos movimientos que parecían tontos, pues ya verán cómo empiezan a tener una repercusión cada vez mayor. Obviamente no hay que negar que el tema de la gasolina y el tema de la inflación también es algo que hace cojear al gobierno. Ya no tienen la política de imagen, no la habían tenido nunca. Fíjense que asociamos todo el rato lo mismo. No la habían tenido desde la salida de Redondo, donde la imagen, nos gustara o no nos gustara, al menos intentaba tener una coherencia. Ahora eso no existe y la realidad no es solo que no exista, sino que ha cambiado la oposición y al cambiar la oposición la presión cada vez es mayor. Eso ha movilizado también a ciertos medios de comunicación que empiezan a tomar nota de algunos temas que hasta ahora seguían pasando y nadie informaba de ellos. En ese sentido hay que destacar, y desde aquí lo queremos hacer públicamente, porque lo hemos hecho muchas veces en privado, saben que hemos participado, en estos temas, por ejemplo, como Congreso Escucha, donde el diputado Cambronero ha ido haciendo preguntas que muchas veces pasaban desapercibidas, pero es un trabajo ingente que continúa haciendo, como saben, de forma exclusiva desde el propio Congreso, y donde realmente se ha visto y se nota la mala gestión del gobierno. Y esos temas pasaban muchas veces desapercibidos y tras el impulso de este diciembre, fíjense que prácticamente han acaparado diversas portadas de diario con preguntas que al final son lógicas y coherentes, sencillas en muchos casos, que generan cero respuestas por la incapacidad manifiesta del gobierno. En ese sentido, Sánchez cada vez tiene que recurrir más a los medios prostituidos, hablamos de
Ferreras, Javier Ruiz, toda esta gente, la SER, la Sexta, etcétera, 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 que ya directamente prostituyen el mensaje sin entrar prácticamente a valorar nada. Ya es una sumisión total que cada vez algunos entendemos menos, vamos a decirlo así de claro. En todo caso, esa sumisión lleva al PP con su cada vez mayor fuerza de la oposición desde la entrada de Feijóo a unos pasos cada vez más importantes. A corto plazo también vemos dificultades en Sánchez porque va a tener problemas en los plenos, por ejemplo, esa oposición total del equipo no solo de Podemos, que está en el gobierno, sino de todos los partidos, de todos sus socios que le abandonan en esa petición que efectúa ya en el programa de Ferreras de aumentar la dotación del Ministerio de Defensa, también se incluyen esas críticas la propia Yolanda Díaz, que quería tener un lugar asegurado en el PSOE y que cada vez se hace más complicado porque ella desea ir al PSOE, pero no desea ir al PSOE donde parece estar virando Sánchez. Y ahí es donde empieza un poco la duda que puede tener más de una persona desde la izquierda, hablamos de los partidos políticos, en seguir apoyando o no a Sánchez. Saben que está a la deriva, saben que es capaz de buscar la ayuda de Feijóo para intentar sobreponerse a esta situación. Y saben que en los próximos plenos en el Congreso van a abandonar totalmente a Sánchez en alguna cuestión delicada. Cuentan que el PSOE intentará alargar la mano para conseguir el apoyo de Feijóo, y aquí es donde la formación, y es lo que vamos a explicar, la estrategia del PP, creemos puede acelerar los cambios en el gobierno. Decíamos nosotros que obviamente el cambio de Feijóo no es algo que haya pasado ayer. Oiga, voy a presentarme, ya está, hoy soy gallego, voy a venir aquí, coño, y hago la candidatura. No, es algo que se va preparando, con lo cual la estrategia se lleva preparando y pensando desde hace muchos meses. En petit comité, eso es cierto, pero se va pensando desde hace muchos meses y tienen todos los escenarios, algo que hemos explicado aquí, que es lo mínimo que se debe exigir a la teoría política, no solo amortizados, sino bien dedicados. Y la estrategia del PP, que se ha confirmado con este triunvirato Feijóo-Ayuso-Almeida, donde Feijóo ha remarcado la entereza, solvencia, le citamos literalmente y volvemos a decirlo, entereza, solvencia y seriedad, me dejaron impactado de Isabel Díaz Ayuso. Y Ayuso ha contestado, aquí no pactamos con el desastre. Esas dos frases nos dan idea un poco de por dónde van a ir los tiros. Siempre hemos dicho que para hacer análisis hay dos maneras, en este país y en cualquiera, pero en este país una, venderte a los medios y que te dicten a la oreja, que es decir, como todos los prostituidos que tenemos, ojo, en ambos lados, no hay que negarlo, o intentar extraer entre las frases información interesante. Lo que nos está diciendo esto es tres temas fundamentales. Primero, que está claro que el candidato es Feijóo, creo que a estas alturas nadie lo duda, pero que Feijóo da la mano libre a que Ayuso haga su propio recorrido desde una parte más extrema, es decir, fíjense en eso que siempre hemos explicado del 0 al 10. Feijóo quiere colocarse, vamos a decirlo así, en ese 5-6, incluso descendiendo, si es ambicioso, al 4, con algún mensaje como los populismos, etcétera, de Vox, pero deja y da su confianza a alguien que tire del 6 al 7. Crean como una bicefalia con un líder único, obviamente, que es Feijóo, pero permiten a Ayuso, por ejemplo, plantear los temas a la Fiscalía de los temas de Sánchez y el exministro Illa, permiten ese recorrido a Ayuso que le da popularidad, pero fíjense, que aunado con Feijóo le permite sumar un espectro mayor. A esto se une algo que también llevamos comentando hace hoy días y que es muy interesante, que pocos medios se están dando cuenta, y es que Vox, hable o no hable, diga o no diga, está encantado de la vida con ese planteamiento. Y está encantado no porque vaya a tener más diputados, que no los va a tener, sino porque es consciente de que con ese movimiento de Feijóo, Ayuso y Almeida, ese triunvirato en el PP, ellos pueden llegar a alcanzar algunos ministerios en el gobierno.
Porque eran conscientes que aunque superaran al PP de Casado, hay que explicarlo con detalle, jamás hubieran llegado al gobierno. Hubiera habido los pactos extraños que pueden imaginar, pero con Casado en el PP jamás se hubiera producido ese pacto, solamente por ese acomplejamiento de Casado que ha oído en Europa cosas de extrema derecha y no sé qué, y se piensa que todo es lo mismo que hay aquí. Nosotros no diremos que no haya extrema derecha en España, porque a ver, la hay, la que vamos a decir, pero también queremos que no toda, ni mucho menos, es parte importante en un partido como Vox. A algunos les va a molestar esto mucho. A los de Vox, porque van a decir, ay, está diciendo que hay alguien de extrema derecha en Vox. Pues claro, que hay alguien de extrema derecha, no va a haber alguien de extrema derecha en el PSOE, tampoco seamos inocentes. Pero está claro que ahora mismo el núcleo central de Vox no es precisamente la extrema derecha, sino es un partido totalmente democrático, como hemos insistido en muchas ocasiones. Y ese aspecto es fundamental para llegar a acuerdos con el PP de Feijóo en caso de superar, que parece lógico, al Partido Socialista de Sánchez. Porque insistimos, cuando hay que llegar a pactos, como ha pasado en Castilla y León, oiga, pues se negocian cosas y cosas, hay muchos elementos en común entre ambos partidos que sirven para sumar. Todo lo contrario, todos los complejos es temas de Casado y Egea, que no sabemos qué trauma debían tener, pero que alejan un poco de la realidad y que han servido para perder el tiempo durante estos 2 años donde además, por desgracia, se ha destrozado la estructura económica de España. Y claro que hay que culpar de esos tiempos de desastre a Sánchez, a Calviño, a Yolanda Díaz, a todos los que forman parte de los ministerios, obviamente, pero también a Pablo Casado y Egea, por demostrar una incompetencia total en este aspecto. También hay que decirlo con claridad, la vagancia, vamos a decirlo así, o el miedo a dar el salto de algunos líderes del PP durante tanto tiempo, también ha producido una gravedad extrema en este país. No hay que lanzar vítores a los nuevos, porque en algún caso quizá han llegado tarde. Y también hay que decirlo, ya saben que de este canal, pues tenemos la mala suerte, la mala virtud, o llámenle como quiera, de que si hay que criticar a unos, lo hacemos, si hay que criticar a dos, lo hacemos, y si hay que criticar a todos, tampoco tenemos duda. Hay aquel dicho, más vale tarde que nunca, efectivamente, y vamos a ver si en ese sentido esa estrategia del triunvirato del PP que habíamos ya explicado en su momento acaba de funcionar y fusionar con los votantes de una forma efectiva. Porque, y no hay que olvidarlo, claro que es importante el triunvirato, pero también es importante las estructuras que tú creas cuando haces o intentas lanzar un partido. Y en ese aspecto es clave las formaciones del Partido Popular que se hagan en diversos lugares de España. Y obviamente uno de los elementos más claves obviamente es Cataluña, donde el desastre del PP es notorio, donde las familias, 4 familias del PP han desperdigado cualquier opción, no solo de liderazgo, sino de cualquier otra cosa, donde había un candidato, Alejandro Fernández, que ojo al dato, en la visita de Feijóo de las últimas horas, no ha sido el compañero de Alberto Núñez Feijóo, ha sido Alberto Fernández, hermano, por cierto, del exministro Fernández, aquel tan famoso por aquellos temas de escuchas y todas esas historias. Y la realidad es que parece que va a haber cambios en Cataluña, no sabemos de qué índole, pero hombre, ya que somos de aquí, somos catalanes, no sabemos si nos escucha alguien del equipo de Feijóo, pero le diríamos que lo que debería hacer en Cataluña, pues es dejar a 2 o 3 que tienen nombre y apellido y cargarse al resto del partido. Vagos, parásitos, vividores, etcétera, etcétera, etcétera. Intentar reconstruir con caras nuevas el partido con ilusión y cambiar seguramente los candidatos porque está claro que han fracasado de forma rotunda. Y para llegar a España no solo hay que ilusionar en Madrid o en Galicia o en Castilla, hay que ilusionar en Cataluña y en el País Vasco. Y está claro que ahí hay gente que lleva mucho tiempo, que tiene su mérito en el caso, por ejemplo, del País Vasco, por todo lo que han pasado, pero oiga, que estos son elecciones y que aquí consiste en ganar. Esto no consiste en hacer llorar ni en hacer tener lágrimas a la gente, porque si no, el camino se hace extraño y el camino parece que no llega a ningún lado.
Habrá que ver esos movimientos que se consolidan en otras comunidades. Parecía hasta afónico hoy Feijóo de tanto recorrido que ha hecho, que empiece a pensar que esa va a ser su nueva vida y que España en conjunto no es solo una comunidad como Galicia que se recorre en coche el mismo día para volver a dormir a casa. Esto no es eso y hay que tener un equipo formado y un equipo que tenga claro a dónde ir. Hablando de equipos, pues tenemos al señor Rufián diciendo esa frase que nos ha parecido muy brillante, una pregunta curiosamente de Javier Negra que pensamos que no le contestaba, pero bueno, vemos que le contesta, donde ha respondido que los señoritos se creen James Bond, refiriéndose a Junts por Cat. Ha salido el ínclito ese que estuvo en la cárcel, el Sánchez, un sinvergüenza. Parece que sea mal porque se llame Sánchez, porque tenemos al presidente y al tonto lava este en Junts per Cat, pues diciendo de todo a Rufián, diciendo que así no, así no, así no. Pero la realidad es que Rufián, y miren que saben que lo hemos criticado en muchas ocasiones, pero ha dicho la verdad. Estos tíos de Junts per Cat sí van a los despachos de los rusos para hacerse la foto, ponerse un selfie y decir, mira qué majos somos y qué importante es que nos ha recibido un asesor de Putin o un miembro de lo que era antes el KGB, pero bueno, eso no lo vamos a decir, que eso suena muy feo. Y mientras, sí, se hacían ellos selfies, pero alguien les hacía unas cuantas fotos más, porque algunos se pensaban en Cataluña que aquí los servicios de información estaban para tocarse los huevos, pues no. Y el problema es que todo eso acaba acaparando pruebas, que no solo en la política va a ejercer dificultades para ellos, sino también en el ámbito judicial cuando llegue el momento. Y claro que tiene razón Rufián, porque la verdad, y lo podemos decir como chascarrillo, no vemos a Puigdemont escondido en el coche a lo James Bond, no vemos a estos personajes de TVO haciendo nada útil, no solo por Cataluña, sino incluso por sus miserables vidas. Son personajes patéticos que algunos desconocemos cómo han podido estar tanto tiempo y siguen estando en el gobierno de la Generalitat, lo cual nos lleva a pensar o reflexionar que realmente es que en Cataluña lo que hace falta, lo hemos dicho en muchas ocasiones también, no es autobuses de guardias civiles ni policías, no, hace falta autobuses de psiquiatras, porque realmente la situación es escandalosamente grave. Menos grave que hace unos años, porque ya hay mucha gente que se ha dado cuenta del engaño continuado, pero habrá que ver en las próximas elecciones si realmente el independentismo hace algo, o como decía el fallecido hace años, gran persona, gran profesional, y solamente uno de los líderes que se echó de menos durante el 2017, durante esos años, el señor Lara, que los independentistas era un ciclo que siempre había en Cataluña y que siempre con mucho llegaban al 15 al 20%. Respetable, como hemos dicho siempre, pero de eso a robar, a hacer las cosas que han hecho, a maltratar a la ciudadanía, pues parece que hay mucha distancia. Y hablamos de Esquerra porque Esquerra tiene un pequeño problema, obviamente. Rufián puede decir eso y le han saltado incluso miembros de Esquerra a criticarle. Suponemos les gustaría a ellos ser James Bond. Pero la realidad es que Esquerra se enfrenta en su último consejo a que solo el 7% de sus miembros, de sus afiliados, apoyan que se retrase hasta el 2040 el proceso de independencia. Es que ahora en el 2040, conociendo las filas de Esquerra, la mayoría estarán muertos ya. Con lo cual, imagínense, ya no podrán hacer ni la butifarrada ni gilipolleces de esas. Pero la realidad es que eso es un problema. Pero a Esquerra, obviamente, a nosotros nos da igual. Porque si solo el 7% de tus personas de cuota, vamos a decirlo así, apoyan tus decisiones, pues es que la directiva parece que tampoco pisa mucho el suelo. Porque lo que está claro, y que no se haya dado cuenta, es evidente, es que Esquerra ha estado engañando como partido a los votantes durante muchos años y ha llegado un momento en que sus votantes se han creído la mentira y que ahora cuando intentan rectificar pues se hace complejo. Esto al final es la historia de la vida misma. Es la historia incluso de Sánchez. Que tú mientes tanto, que al final tú quizá no te crees la mentira, pero tus votantes se la acaban creyendo y ahora convénceles de lo contrario. Hombre, se hace difícil pensar que si el 7% está a favor de aplazar hasta el 2040, quiere decir que el 93% está en contra. Ya veremos si hay escisiones en Esquerra Republicana
porque está claro que hay más de una línea en el partido y la línea favorita de los votantes obviamente era la línea independentista. Ahora que se nos vuelvan patriotas casi españoles, se nos hace complicado de intentar incluso analizar. Yo creo que hay más que un programa, más que un canal incluso, necesitaríamos, como decíamos, convocar aquí un consejo de psiquiatras para llevar y gestionar todos estos temas. Alguien que, por cierto, sí que necesita ayuda, hay que decirlo así de claro, pero que se ha dado cuenta de que ha llevado el tema a un límite complicado. Eso sí, para llevarse el favor de mucha prensa, eso hay que reconocerlo, es Zelensky, el presidente de Ucrania, que parece que ha convencido a los medios de comunicación europeos y del mundo prácticamente de que de su causa es la buena. Ojo, aquí no entramos, y no hemos entrado en ningún momento ni entraremos, de quién tiene la razón o no. Aquí lo único claro y evidente es que Rusia ha invadido Ucrania. A partir de aquí, cada uno se hace sus interpretaciones de cualquier tipo. Pero la realidad es que, lo hemos comentado hasta el primer día, Zelensky movió a los medios, movió la lágrima, movió la pena, vamos a decirlo así, consiguió una agitación importante, pero finalmente ha reconocido hoy que no van a entrar en la OTAN, que hay que reconocer que no van a entrar en la OTAN, y eso no es el simple hecho de entrar en la OTAN, un club de amigos, no, eso es el hecho de que la OTAN dice, manifiesta, confirma, reitera que solo van a mover un dedo si se toca su territorio, y su territorio, para desgracia de Zelensky, empieza en Polonia, no en Ucrania. Y ese paso de Zelensky reconociendo ese no a la OTAN parece otra nueva presión y parece estar significando en el fondo que la situación se va a complicar todavía más para Ucrania. Algunos empiezan a pensar que Ucrania tiene dos opciones, o rendirse o rendirse. Porque resistir parece que no tiene los medios, ni sobre todo va a tener el apoyo de nadie, fuera de todas estas armas. Nosotros recordemos, las AMELI hemos enviado, esas armas que se encasquillan cada vez que intentas disparar, quien sepa de armas sabe de lo que hablamos, y la realidad es que fuera de eso, recordemos, espacio aéreo bloqueado no se ha hecho, intervención no se ha hecho. Podemos pensar, y vamos a hacer un análisis que a lo mejor a alguno le va a molestar, pero podemos pensar, ¿qué puñetas tiene que hacer la OTAN en un territorio que no es OTAN? ¿Por qué tiene que defender a ellos, por ejemplo, y no defender en Siria? Pues claro, si hay un tratado que te obliga a defender a los tuyos, vamos a llamarle así, y estos no son los tuyos, pues difícilmente vas a entrar. Y esto al final nos lleva al discurso de que se está adoptando la estrategia de Putin. Nosotros explicamos el primer día del programa, a riesgo de que un día en vez de beber agua bebamos polonio, explicamos el primer día de programa que lo ideal en aquel momento, el primer día del programa obviamente de la guerra, que el tiempo de eliminar personalmente a Putin había pasado. Lo habíamos comentado unos días antes con el equipo Zulu, que era una opción que podría estar barajándose en servicios de información, en como decimos la comunidad de información, podría estar barajándose en aquel momento, pero que trae unos problemas importantes. El primero y fundamental era que por qué justificabas eliminar a un presidente y no eliminar a otro. ¿Cuál era tu criterio? No hablamos del criterio humano, obviamente, hablamos del criterio político. Y eso era una dificultad bastante grande, porque invade un territorio no hay que eliminar un líder. Tenemos guerras en la historia de la humanidad a patadas. Vamos a decirlo así de claro. Todo eso llevó a que una vez avanzada la ofensiva, parece que eliminarlo no sea producente porque se adoptó por las medidas de tipo económico para ahogar, y lo hemos explicado, a los rusos, y quizá lo que han hecho es reforzar todavía más el liderazgo interno del presidente ruso. Al final, esas medidas muy europeas, por cierto, fomentadas desde Europa, vamos a joderles, no sé qué, porque así habrá una revuelta, parecía lo que estaban indicando, o lo que estaban indicando algunos, es que no tenían ni puta idea de cómo funciona la sociedad rusa. El refuerzo potencial de Rusia con China, la opción que hoy ha comunicado Arabia Saudita, que aceptará el pago en moneda china del petróleo, pues parece que pueden generar, no diremos aquí un nuevo orden mundial, que eso saben que siempre es muy complicado, pero que parece que la hipotética sumisión rusa a China, que reforzaría como primera potencia mundial su fuerza, pues parece que puede dejar el tablero bastante estable. Tener por un lado
Estados Unidos con los acomplejados europeos y por otro lado un binomio China-Rusia hasta que Rusia acabe cediendo más a China, obviamente. ¿Y eso dónde deja la Ucrania de Zelensky? Pues con todo el respeto, lo dijimos hace unos días, pues la deja abandonada y tirada de la mano de Dios, nunca mejor dicho, y miren que los ucranianos solucionen sus problemas. Triste, lamentable, pero parece que ese va a ser el escenario. Tirarán los medios, llorarán algunos, etcétera, etcétera. Creemos que es una desgracia, porque lo hemos dicho hasta el primer momento, una invasión es una desgracia, una guerra es una desgracia donde hay muertos. El trato que está dando muchos medios de comunicación, como si esto fuera una película triste y barata de un sábado a la tarde, es lamentable. Vomitimo algunos programas en televisiones de máxima audiencia. Máxima audiencia saben que a veces es menos que este canal, pero bueno, es la realidad que tenemos en este país. Pero la realidad no puede engañarnos. Son momentos complicados para Ucrania y Ucrania creemos que o se saca las habichuelas solo y creemos que contra una potencia como Rusia es, no diremos imposible, pero bastante complicado, o tiene que buscar alguna salida, no diremos la palabra digna, porque digno en este momento es complicado, pero del tipo te cedemos el Donbass, te cedemos Ucrania, Ucrania, te cedemos Crimea, a cambio no nos molestes. Seguramente una solución para unos meses, unos años de tranquilidad, pero quizá es lo que toca, que quede ese país como en su momento, quienes tengan un poco de conocimiento de historia, quedó la Polonia que se formó a principios del siglo pasado, un poco para servir de tapón y de país frontera entre dos países, digamos, con más fuerza. Quizá ese es el fin de Ucrania, acabar convirtiéndose en ese tapón entre la OTAN y lo que sería Rusia y China, vamos a hacerlo de alguna manera. Malos tiempos, sin lugar a dudas, para Ucrania. Habrá que seguir como sigue el tema. De la misma manera que habrá que seguir como sigue este caballo perdedor de Sánchez, que por cierto se va de gira por Europa, no sabemos muy bien qué explicar. Sí, a explicar que hay que bajar el precio de la gasolina cuando la mitad de Europa ya la ha bajado sin que tenga que ir Sánchez a darles consejos. Suponemos irá Javier Ruiz y Ferreras detrás diciendo que es un líder mundial y todas esas coñas que les gusta mucho hacer. Bueno, nos vamos a Plaza mañana. Recuerden, si no hay novedad, mañana habrá 3 programas. Durante la mañana a las 10:45 con Javier Negre y a las 12:30 suponemos, tendremos el confirmado de noche. Como siempre os dejamos con el Patreon, el canal, la transferencia, perdón, pero las horas son mortales. La transferencia, esperemos que hoy no haya habido patitos como ayer, ni mal sonido como esta mañana. Insistimos lo que hemos dicho en el segundo café, que somos conscientes de que a veces los medios son los que son y que a veces hay problemas. Pero oiga, creemos que en los chats, en el debate, que ustedes animamos todo el mundo a dar me gusta y a entrar en el chat, que siempre es interesante, del programa en directo, que hay cosas más interesantes, porque todos somos conscientes cuando se escucha mal, que se escucha mal. Nosotros aparte no nos damos cuenta hasta el último momento y a veces decidimos, oiga, pues se escucha mal, pero salimos porque si no hay que volver a hacer todo y nos vamos en estos casos a las madrugadas donde seguramente la gente ya está muy cansada. Sabemos que es una expresión dura decirlo así, pero oiga, esto es el canal que es, un canal de culto con los medios que tiene. Aquí estamos con un ordenador, un micrófono que a veces va, a veces no va, con una tele de fondo. Y miren, y a veces suena aquello de que sea lo que Dios quiera. Nosotros intentamos explicar historias y oiga, y solo que se escuchen suficientemente bien, ya vale la pena, queremos estar pendiente. Ya hemos comentado todo lo anterior y simplemente ya, luego de este final un poco así, para que nos centremos en lo importante, en el contenido, como siempre decimos, seguimos.